La idea aquí es que estos datos pues están pesados, entonces como muchas veces los datos son muy grandes, no caben en RAM, pues hoy vamos a tratar de ver cómo resolver esa parte. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Sí, verdad? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, primero vamos a ver cómo descargarlos. Bueno. A ver, vamos a abrir, por ejemplo, un cola. Y lo primero que vamos a hacer, bueno, el reto con el que vamos a estar trabajando hoy va a ser este de acá. Les voy a pasar ahorita el link. No. Es este de aquí. Es un reto justo de Kaggle para iniciar en ese tema de análisis de datos. Y pues se proponen varios métodos. La idea es probar varios métodos, pero pues aquí decimos que vamos a ver en la sesión de hoy, y tal vez mañana si no se termina hoy, que vamos a utilizar una red neuronal para terminar de ver algunos temas y para ver esa parte de cargar datos en TensorFlow principalmente. Bueno, los datos básicamente son generados por una GAN, que pues una GAN es igual a otra arquitectura de redes neuronales generativas adversariales que básicamente pueden generar tipos de datos, ¿no? Y pues estos están basados en moléculas, en, en cosas en moléculas reales del mundo real, en datos. Pero el problema es que aquí vemos que, por ejemplo, los datos a descargar son de 3.5 gigas, ¿no? Que puede no ser mucho, pero al momento de cargarlos en RAM puede ocupar hasta 20 gigas, 18 gigas. Bueno, primero vamos a ver cómo podemos descargarlo en la nube, porque vamos a estar trabajando con que puede que supere la RAM de la computadora, ¿no? Entonces, pues para evitar que eso pase, podemos explicar cómo se puede descargar estas cosas cómo se pueden descargar en la nube, ¿no? Entonces aquí vemos que lo estamos descargando. Entonces podemos ir a nuestras descargas. Y aquí vemos el límite de descargas, ¿no? Entonces podemos copiar esta dirección. Y vamos a correr un comando que es wget, que nos sirve para descargar cosas de internet. Y vamos a ponerle el link que copiamos. La red de Google usualmente es muy buena, entonces pues se descarga muy rápido, aunque sean varios gigas. Aquí podemos ver que se está descargando súper rápido. Y ya lo tenemos. Aquí podemos ver, aquí en los archivos podemos descargar con el nombre porque no le configure bien, pero pues vamos a copiar lo importante es copiar el archivo, ¿no? Y ahora vamos a ajustar el comando de un zip para extraer el ok, aquí nada más esta parte de aquí. Ahí está. Entre comillas y quitando el corte que está al principio porque pues se empieza con archive.zip, ¿no? Y ahora vamos a empezar a descargar ahora sí nuestros datos. En este punto en el curso que está dando Kaggle para iniciar todavía no están viendo redes neuronales. Lo resuelven por ejemplo con árboles de decisión, me parece que recomienda hacer eso. Y de hecho si vamos al leaderboard vemos que
los códigos están hechos con diferentes tipos de algoritmos. De hecho, está muy interesante, les recomiendo que de vez en cuando entren aquí a ver los códigos de los demás y que también traten de subir los suyos porque también les ayuda a subir en el ranking de Kaggle. Entonces, pues en este podrían ustedes subir su propio código y para que los demás lo puedan ver. Y pues aquí vemos que hay muchos tipos de técnicas que se están usando, unas mejores que otras. El punto es pues que justo aquí se ven muchas técnicas, porque como todo en redes neuronales, hay muchas técnicas más clásicas. Entonces, pues está muy interesante. Ahora, ya descargamos el archivo. Ahora, bueno, hay que notar aquí que tenemos 12 GB de RAM. Bueno, Google Cloud nos da 12 GB de RAM gratis. Entonces, pues hay que tener siempre en cuenta. Porque ahorita vamos a ver cómo esa barrita de la RAM se va a empezar a llenar cuando carguemos los datos. Ahorita aquí ya tenemos los datos de entrenamiento y de test. Bueno, aquí está muy grande para cargarlo, ¿no? Vamos a hacer nuestros imports clásicos, vamos a importar pandas. Y TensorFlow. Vamos a leer el archivo plain, ¿no? Mientras vamos en lo que lee porque está pesado, vamos a ver un poquito nuestros datos, porque eso es muy importante verlo al principio. Aquí ya le voy a dar un ojo a los datos y vemos que pues están entre 0 y 1 los datos, entonces pues ahí no hay problema. Y otra cosa que es importante ver es que las clases estén balanceadas. Entonces vamos a ver el target, que es nuestra clase, y vemos que pues están muy parecidas, casi 50-50. Entonces pues no, aquí no va a ser necesario hacer un uso de balance de clases. Si estos números estuvieran muy diferentes, sí sería importante hacer una ponderación. Igual luego vamos a ver algún caso donde pase eso. En este caso pues no. Y pues vemos que los números están entre 0 y 1, entonces todo bien ahí. No va a ser necesario normalizarlos o hacerle nada por el estilo. Igual podríamos normalizarlos para que quede más claro. Aquí sí, porque por ejemplo en este caso hay muy pocos valores que están entre a punto 99, entonces tal vez sí sea bueno normalizarlos. Ahora lo que sigue. Esto ya terminó. Y vamos a la RAM. La RAM me parece sigue bastante bien. Aquí ya se ve un pequeño sol de la RAM. Vamos a mostrarlo. Y pues bueno, vemos que son 1.000.000 de columnas, ¿no? Por 287 columnas y 1.000.000 de filas. Entonces, pues sí, son bastantes datos. Aquí al parecer, pues no me parece que se quede por tanta memoria. Al parecer ya hemos ocupado 3.1 gigas, que pues todavía es aceptable. Ahora pues vamos a hacer nuestro modelo, ¿no? A ver si no tenemos ningún problema. Aunque de igual manera vamos a ver cómo hacerlo en caso de que se necesite, porque muchas veces sí pasa. Vamos a hacer un modelo secuencial. Vamos a hacerlo igual de la misma forma que lo hicimos la vez pasada. Ponemos secuencial y ponemos después nuestras capas que queremos. En este caso, pues vamos a poner, por ejemplo, ponerle, por ejemplo, 50.
una ecuación de arreglo, por ejemplo. Vamos a poner una capa de 50, una de 100, una de 50, una de 10 y terminamos con una capa que pues tiene que ser sigmoide para que esté entre la clase 0 y la clase 1. Y pues es una salida. Checamos nuestro modelo, aquí vamos a ir un poquito rápido para no tardar mucho en esto que ya vimos la primera vez. Vamos a compilar el modelo. Vamos a entrenarlo, por ejemplo, con Adam. Vamos a ponerle aquí vamos a usar binary cross entropy porque tenemos dos clases, entonces es una clasificación binaria. Y las métricas. Vamos a estar utilizando pues el accuracy. Tenemos ya el modelo, ahora vamos a... No, hay que bueno, aquí vemos que tenemos el ID, entonces hay que quitarlo ahí. Pues usualmente desde aquí se puede poner cuáles columnas poner, pero pues son 100 y tantas columnas, entonces mejor para evitarnos eso, simplemente vamos a quitar el ID. Ok, no sé que nada más hay que ponerle el nombre. Entonces vamos a usar el método phi. Vamos a ponerle x es igual a vamos a ponerle el data frame del entrenamiento y vamos a estarle quitando el ID del target. Y en el caso de nuestras yes, vamos a estar poniendo vamos a usar 20 épocas para hacer pruebas. Otra cosa importante, hay que ver si están aleatorios. Aquí rápidamente en nuestro ejemplo podemos ver aquí que pues están ceros y unos de manera aleatoria, entonces pues no va a haber tanto problema en no dar los aleatorios. Si tuviéramos primero los ceros y luego los 1, ahí sí sería importante ponerle que sí ponga los datos aleatorios. Especialmente si nuestros batches van a ser pequeños. Y aquí vamos a ponerle que vamos a usar un 30% de los datos para verificar que sí está aprendiendo. Me puse mal. Bueno, aquí por ejemplo, para borrar una variable en Python existe el comando day. Entonces, ahorita por ejemplo ya tengo cargada la variable trainDF y que, bueno, escrita mal, con nada más train, df, tran, df. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo vuelvo a correr esta celda poniéndole ya bien el nombre? Pues va a existir la variable trainDF y la variable trainDF, ¿no? Nada más sin ahí. Entonces, como estos documentos pueden ser pesados, pues te puede ser necesario entonces borrarlo. Para eso tenemos ese comando que es de. Y entonces, aquí vamos a ponerle, por ejemplo, realmente las variables en Python se van borrando automáticamente con el garbage collector, que es cuando una variable ya no, cuando un espacio de memoria deja de tener una referencia a algo, entonces pues se borra automáticamente. Pero en este caso sigue teniendo la referencia, aunque nosotros lo cambiamos arriba.
estamos corriendo el código de manera interactiva. Entonces, por aquí, por ejemplo, aquí vamos a borrarlo y vamos a ver cómo la RAM va a cambiar. Bueno, esto pues empieza a terminar, pero bueno, ahorita se lo que se borra mientras corre el otro y pues se va a dar un pico, ¿no? Algo así, una V. Entonces voy a correr esto entonces. Pero en lo que corre, en lo que carga los datos, les explico qué es lo que debemos estar haciendo para que en caso de que se necesite hacer esto de cargar los datos dinámicamente. Un ejemplo, una vez tuve que hacer uno de esos. Ok, aquí, por ejemplo, eran imágenes médicas y estaban muy pesadas. Entonces, pues lo que se tiene que hacer es un generador. Y bueno, hay que ver cómo funcionan los generadores en Python. Que no sé si algunas veces han visto que una función utiliza yield, en lugar de return, utiliza. De eso lo que significa es que la próxima vez que tú entres a esa función, va a continuar desde donde se quedó. Entonces vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo sería, por ejemplo, vamos a poner una función de prueba. Y entonces lo que va a estar haciendo cada que entre la función de prueba es sumar 1. Vamos a verlo acá. Por ejemplo, en este caso va a leer un archivo igual, un CSV, ¿no? En caso de que se necesite. Y aquí empezamos corriendo, por ejemplo, esto lo que nos genera es un iterador, o sea, algo que puede iterar y nos va a estar dando valores. Por ejemplo, si le doy next a, pues me va a dar 1, ¿no? Si le doy next, ahora ya me dio 1 otra vez, me dio 2. Sí, entonces esta es una forma en la que nosotros podemos no cargar todos los datos directamente a la RAM, sino que ir cargándolos conforme los vayamos necesitando.
Y pues en TensorFlow justo tenemos la opción de utilizar generadores para generar datasets y entrenar nuestros modelos. Vamos a verlo acá. Bueno, aquí podemos ver que hay muchas formas de cargar datos. Podemos utilizar tensores, podemos utilizar NumPy, podemos utilizar hay muchas formas, ¿no? Pues lo que estamos haciendo ahorita son de generadores. ¿Y qué es lo que nos pide? Nos pide la función generadora. Bueno, por acá los argumentos. Ahí está. Nos funciona el generador, ¿no? Que es el que, que soporta iter, que es el que nos va a estar dando las iteraciones. Las salidas el tipo de salidas que va a estar saliendo. El tipo de forma que va a estar saliendo. ¿No? Entonces eso es lo que necesitamos. Entonces vamos a, por ejemplo, copiar este aquí. Y aquí. Ok, aquí al pasar train, ok. Luego vamos a correr este aquí. Lo que es entrenar eso, entonces hacemos el generador. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a poner un generador. ¿Y cuál va a ser nuestra función generadora? Ok, en este caso vamos a tener que leer el archivo de otra forma. ¿Por qué? Porque si lo cargamos directamente todo el tren, pues estaríamos viendo que tenemos la capacidad de memoria para pues, cargar todo al mismo tiempo. Pero en este caso estamos tratando de simular el ejemplo en el que no tenemos tanta memoria. Por ejemplo, ahorita ya entrenando, podemos ver que la RAM ya está a 7.4 GB de RAM. O sea, 7.4 GB de RAM únicamente para la tarea. Entonces, pues, si no sé, tu computadora, por ejemplo, tiene 8 GB de RAM, pues correr esto más tus otros programas, tal vez Chrome, pues ya se superó la RAM y pues entonces ya se murió tu compu, ¿no? Y pues tienes que reiniciar o parar y cerrar. Entonces, pues tal vez ahorita en Chrome no tengo ese problema, pero pues sus computadoras tal vez sí. Y bueno, entonces vamos a tener que leer este archivo de otra forma. De hecho, pues justo aquí vi que había uno de un generador leyendo CSV, entonces podemos usar este mismo de aquí. Primero vamos a probarlo para ver qué tal funciona como un iterador. Aquí esto ya ahorita ya no nos sirve. Y vamos a probar así el código que encontramos ahí, ¿no? Que es este aquí. Bueno, pero primero tiene que terminar de entrenar. Bueno, ahorita vamos a pausarlo. Bueno, vamos a ver que hay un 96% de accuracy, que de hecho no es tan bueno porque son 2 clases. Entonces eso significa que va a atinarle 3/4 partes de las veces. Que de hecho vi que el Leaderboard pues tiene como un 80%, ¿no? En el primer lugar. 85% del primer lugar. Esto es muy bueno. Entonces, pues bueno, como les comentaba ahorita, el punto es cómo llegar al primer lugar porque pues, las sesiones son cortas. Y pues por ejemplo, aquí vemos que tiene 23 intentos, 53 intentos y eso puede tomarnos pues tiempo, ¿no? Entonces ahorita pues, la idea es que ustedes con tiempo traten de mejorarlo y llegar pues a los primeros lugares, mínimo a los primeros 10. Yo creo que se puede con suficiente tiempo. Pero ahorita el punto es ver cómo se hace.
más que tratar de llegar a esos lugares. Entonces ahorita 70 y tantos está bien. Y pues al parecer no tuvimos tanto ese problema, pero pues tal vez si lo están con su computadora, tal vez sí. Entonces vamos a ver cómo se solucionaría ese problema. Ok, vamos a llamar a esta función, que ya se claro así. Este sería nuestro generador de prueba. De hecho, pues supongo que nos va a dar primero las primeras columnas y pues eso vamos a tener que primero dar unos saltos, pero ahorita vemos eso. Vemos que el primero nos da, pues sí, las clases, ¿no? Y al siguiente, pues ya nos va a dar correctamente los datos, ¿no? Primero la ID y luego los demás datos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Saltarnos la primera como fila. Entonces, para saltarnos la primera fila, pues podemos hacerle que if vamos a ponerle que nos cuente las filas, y si es igual a 0, entonces vamos a darle un break. No, si es igual a 0, si es igual a 0, que nos devuelva la columna. Entonces ya tenemos esta aquí, y por eso tenemos que devolver la columna, porque la columna es un string, ¿no? Entonces primero hay que separarlo. Según yo es split. Ok. Hay que separarlo por comas, ¿no? Entonces vamos a row. Lo vamos a separar por comas. Pero no solo eso, el primer valor y bueno, hay que pasarlo a enteros, es otra cosa. Y el primer valor y el último valor no van porque el primero es el ID y el segundo es el target, ¿no? Bueno, de hecho sí también tenemos que pasarlo porque tenemos que pasarlo por aparte, porque ese sería el valor A entrenar, sería nuestro Y. Entonces tendríamos que hacer, vamos a pasarlo a enteros, ¿no? Entonces for en realidad es importante. Estaremos devolviendo el valor de los valores 1 hasta el menos 1 y el valor menos 1. Es que no tiene problema si me sirve menos 1. Ok. De hecho, no sé si tiene que ser un valor en un pero vamos a probar ahorita. O sea, damos el primero, después el primero ya nos da directamente los valores, ¿no? Que bueno, acá tendríamos que tenerlo en el que hicimos toda la prueba aquí abajito. Pues ya vemos que aquí está el punto 205, ¿no? Entonces, pues eso nos indica que está bien el generador. Ahora vamos a pues ya hacer esto ya bien en TensorFlow. Entonces, si este archivo fuera muy rápido, podemos leerlo de esta manera, que pues va a ir línea por línea en lugar de cargar todo el archivo en RAM directamente. Ok. Aquí vamos a
Por aquí tengo la de... Ahí está. Pues la función va a ser esta. Este va a ser el generador. Las formas van a ser flotantes. Y la forma tiene que ser dos, una entrada y una salida, ¿no? Entonces aquí lo marco como esto, vamos a ver aquí. Aquí está el generador y vamos a los tipos. Aquí tenemos 64 y 64. Aquí van a ser ante, y lo otro que me pide son las formas. Y aquí al parecer también si la función me pide algún argumento, al parecer el argumento no va adentro. Entonces este es este tendría que ser un valor de no sé cuántos parámetros sean. Vamos a ver. Vamos a poner estas variables para hacer esta prueba. Vamos a ver de qué tamaño es P, porque no sé cuántos puntos. No sé, aquí son 187 menos 2, o sea, son 285. Pues aquí son 285. Y este sería de 1. Y otro parámetro es el otro son los parámetros de la función. Los parámetros de la función. Y ya tengo datos. Entonces aquí ya vemos que tengo salidas de 285 y de 1 y tipos flotantes. Ahora pues vamos a borrar esta parte que hicimos arriba con pandas para probar la implementación con generadores. Vamos a borrar todo el código que no usamos de prueba. Y en lugar de X y Y, vamos a utilizar el dataset. Ahorita podemos ver, por ejemplo, qué tan llena está la RAM. Está en 7.42. Y ahora sí, vamos a hacer la prueba con este nuevo código. Vamos a reiniciar. Y vamos a esperar que esto cargue. Bueno, aquí la RAM sigue llena, aunque ya se vació. Vamos a empezar con el código. Bueno, aquí es importante, con generadores hay que ponerle, necesitamos decirle cómo es que lo vamos a usar, cuántos TBH de cuántos.
Aquí vamos a decirle los batches. Vamos a ver cómo lo he hecho. Contigo podemos tomar el uno, pero es muy importante. Lo importante es aquí. Okay. Bueno, aquí hay varias formas de cargar el dataset. En realidad no recuerdo qué es el caché. El suflé pues no lo va a aleatorizar, pero digamos que esa parte no la necesitamos. El batch nos va a decir en cuántos pedazos, de qué tamaño van a ser los pedazos que vamos a estar haciéndolos. Y el repeat pues va a ser que, como es iterable, pues que vaya uno y uno, que vaya pasando y pasando. Entonces vamos a ya probarlo. El caché en realidad no sé qué hace. Ok, dice que la primera vez que el dataset se cargue, pues el nombre de persona va a ser necesario que se cargue constantemente en, en, en memoria. Entonces podemos utilizarlo. Sí, es necesario. Y vamos a poner, por ejemplo, es 1.000.000, entonces yo creo que tal vez cargar 50.000 datos a la vez puede ser razonable. Aquí hermano. Aquí por abajo. Y esto sería epoxi trend aquí. Ok, al parecer aquí hay un problema con que no podemos utilizar la parte del split con datasets de TensorFlow, sino que únicamente con tensores y con NumPy. Entonces lo que vamos a hacer es que, bueno, tenemos el tamaño del archivo, entonces vamos a usar el 70% para entrenar y otro 30% para testear.
Entonces, bueno, primero hay que ver cómo... es que lo que no quiero es ir una por una, porque eso no es muy óptimo. Pues sí, yo puedo montarlo con un comando Linux. Ok, WC-L. Para los que no lo saben, en el caso de, bueno, casi siempre en todos los casos de que estoy trabajando en servidores en la nube, pues ocupan Linux, entonces, y pues Jupyter lo que hace es correr esos comandos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es lo que hacemos cuando utilizamos este signo y un comando, ¿no? Por ejemplo, esto y ls, pues voy a correr ls, voy a correr el comando en Linux, ¿no? Vamos a comandos Unix. Entonces, pues aquí vamos a ponerle este y el nombre de nuestro archivo, que es train. CSV. Solo esperemos que no lo cargaran porque es el punto de esta práctica. Ok, sí, al parecer no lo cargó en RAM, aquí vemos que todo bien. Y vemos que son 1.000.000, pues sí, son 1.000.000, sí. Entonces, vamos a ver el 30% de eso. Y pues vamos a aprovechar aquí que ya tenemos el número y únicamente vamos a ponerle que es que no podemos recorrerlo todo, sino es que simplemente a partir de esa línea, entonces hay que buscar como... Aquí ya estamos pensando más en hacer el código eficiente, y esa es la razón por la que no vamos a leer todas las líneas y pasar simplemente un pedazo y otro pedazo no. Por ejemplo, esto no es algo que vamos a poder evitar hacer ahorita. Oye, Beto, una pregunta acá que me surgió es, o sea, estamos suponiendo que se va a desbordar la RAM al momento de estar trabajando, ¿no? Con la carga de estos datos. Entonces, ¿usas el generador de TensorFlow para que en cierto momento, cuando ya se desborde, pare? O, No, es más bien que, bueno, estas funciones aquí en Python que utilizan el build son los generadores, y pues la ventaja es que se ejecutan uno tras uno. Entonces, por ejemplo, también es muy útil en base de datos. Entonces, el punto es que, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a entrenar con los primeros 10 ejemplos. Entonces, cargamos los primeros 10 ejemplos en RAM, entrenamos con eso en la red, los borramos y cargamos los siguientes 10 ejemplos. Entonces, así no estamos cargando los primeros 20 y pues eso ya no está en RAM. Entonces, pues no tenemos el problema de que se nos desborde la RAM. ya. Ya me quedó claro. Gracias. Y bueno, de hecho aquí no sabes cómo leer específicamente dos líneas sin hacer esto de aquí, porque eso es lo que se debe editar. No específicamente líneas.
lo llegué a intentar leyendo la última y ejercicio pasado, pero no creo que sí es cargar todo dentro del Open. Bueno, O más aquí bien, no carga todos, carga línea por línea, pero pues tiene que pasar por todas primero. Entonces, pues no quiero hacer eso. No sé si hay forma de acceder a un pedazo. Mm, ahora sí que Oye, yo no pude, o bueno, yo no supe. ajá, creo que hay un... sí, yo le preguntaba a Gustavo que por qué no mandaban los datos a la nube y de allí los mandabas a llamar, o sea, porque o igual le utilizas parte de la RAM cuando haces eso. Es que el problema es cuando, por ejemplo, cuando si tú los empiezas a descargar de la nube, pues ahí lo que te estás cerrando es que estén en tu disco duro, o sea, en la ROM, ¿no? Pero aún así tienes que cargarlos a la RAM. Usualmente la nube no hay tanto estos problemas, depende más de, por ejemplo, aquí yo corrí las primeras pruebas, las hice en pues por ejemplo aquí tengo 60 GB de RAM, creo, entonces pues no, estaba lejos de que se desbordara, pero hay casos particulares donde sí, principalmente en tu propia computadora, por ejemplo aquí en cada 54, entonces si no te 4 GB ya, entonces aquí no hay tanto problema. El problema es más en tu computadora, pero no lo resuelves descargándolos de internet por pedazos, porque aún así los tienes que cargar en RAM para poder entrenar la red, porque necesitas hacer los cálculos y pues para eso necesitas que se carguen en RAM. No Ok, sé ok. si... Y esta va a ser una pregunta un poquito básica, pero es que en la primera parte como que se me trabó mi compu y no vi cómo mandaste a llamar los datos y qué datos estabas utilizando, porque me parece que no los descargaste como zip, si no fue con el link, ¿verdad? Ajá, sí, bueno, igual aquí este comando tienes una forma de, no recuerdo cómo ponerle exactamente el nombre, pero este comando wget es para que tú descargues cosas de internet, o sea, tú le pones wget y la URL y trae el archivo. Pues ahorita yo lo que hice fue primero ir aquí a Kaggle, ir a los datos, ir a descargar y se empieza a descargar como si fuera a descargarlo yo único. Pero eso es ese es el truco que yo hago para no tener que descargarlo y volverlo a subir a la nube. ¿Por qué? Porque cuando yo descargo lo descargo en mi red y mi red es lenta y luego al momento de subirlo pues lo tengo que subir con la subida de mi red que es aún más lenta. Entonces en lugar de hacer eso pues me voy a las descargas y aquí me dice el link con el que se está descargando la dirección. Ah, qué listo. Aplica para cualquier tipo de archivo, o sea, puede ser un zip, un PDF o algo así, o cualquier tipo de archivo, CSV. Casi siempre, pero por ejemplo, para cosas de Drive me he dado cuenta que no funciona. Justo para Drive, eh, bueno, aquí es una práctica de una red neuronal para arreglar problemas de poca luz. Y justo en este caso, pues tratar de traerlo de Google Drive. Entonces, para hacer eso, cuando en Colab hay unas formas, pero por ejemplo, si estás haciendo en AWS, o yo por ejemplo aquí estoy usando Azure, me está pidiendo que pues tengo que utilice esta librería que se llama Headam, que me ayuda a descargar cosas ya de Google Drive. Pero para los demás, que siempre wget funciona. Vale, muchas gracias. Ok. Ah, bueno, aquí utilizar este código no nos causaría el problema de que se cargue en RAM, pero nos causaría el problema de que vaya a tener este, o sea, cargar más el procesador. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que se ejecuten las líneas que no se van a utilizar en realidad. Entonces, pues sería como hacer muchos ifs en vano, porque ya sabemos cuáles son los que queremos cargar. El 30% inferior y el 30% superior. Mm,
7 yo creo que podemos hacerlo así y ya mañana pues les encuentro cómo solucionar ese problema. Aquí pues no se va a cargar en RAM, entonces pues para el propósito de la práctica pues no es muy importante, pero pues sí, que sepan que no es la mejor opción. Bueno, vamos a menor al 7 por 1.000.000. Ok, type es variables reservadas, no hay que usar palabras reservadas para variables. En este va a ser el test, si va a ser usado para test o train. Y pues si va a ser usado en el caso de que sea utilizado para test, para train, o train es el 70%. Y para train va a ser el otro 30%. Y ahora sí, vamos a hacer entonces dos datasets. Vamos a hacer aquí, vamos a hacer el training. Y en los argumentos ahora también quiero darle que este es para hacer el training. Train. Marco cuál es el parámetro para poner la alineación. To flow. Esta validation dir.
Ok, no sé si tengo que llamar Hello People. Que se hace automáticamente. Tengo aquí que poner atención aquí a la RAM, a ver que no se suba. Ok, aquí falta el batch size. Ah, puede ser el mm, ¿tú no sabes cómo regresar, cómo hacer un dedito hacia atrás de celda? ¿Cuál de estos es? Ok, aquí. Entonces, hay que ponerle, ok, tenemos que hacer de 50.000. Entonces vamos a tener que hacer, ¿qué va a ser? De dispatch size. Aquí tiene que ser. Ahí está, steps per box. Ok. Hay que decirle cuántos pasos va a estar dando, cuántas veces va a repetir el proceso. Porque aquí no sabe cuántos. No, esto no es. Aquí no sabe cuánto. Aquí le dijimos cuál es el tamaño, pero ese tamaño no lo tiene acá, o sea, no sabe cuál es el tamaño completo. Porque recordemos que va cargando los datos como va leyéndolos. Entonces tenemos que decirle cuántas veces va a ejecutar la función. De hecho, tenemos que pasarlo porque seguramente va a haber un error. Tenemos que son 1.000.000. Y igual en la validación. Sería edition stats. No, pero de hecho no serían esto, sería eso por punto 7. Y aquí por punto 3. Y aquí serían 10. Ahora sí, ya. Son 140 y lleva 1, ¿no? Y vamos a ver cómo la RAM pues no está aumentando. Ahora, aquí puede ser el proceso más lento. ¿Por qué puede ser más lento? Porque vamos a estar cargando a RAM y borrando, cargando a RAM y borrando. Entonces, eso va a hacer que el proceso sea más lento porque tenemos que hacer el proceso de cargar varias veces. A comparación de que si lo hacemos en cargarlo completamente en RAM. Por ejemplo, aquí vamos a cargarlo directamente en RAM. De hecho, podemos ver cómo hace reactivo mucho más rápido que ahorita. Una forma en la que podemos hacer que vaya más rápido es subirle la velocidad acá. Además de que estamos leyendo uno por uno. En el otro estamos utilizando bandas para leer varios. En este caso estamos entrenando de uno por uno, estamos cargando uno por uno. Entonces eso también hace que el proceso sea más lento. Ahí va.
¿no? Entonces, acá podemos ver cómo este va a correr más rápido. Pero pues igual, vamos a ver cómo la RAM pues va. Creo que llega hasta 18 GB en este caso. Bueno, aquí están 11 GB apenas. Pero por ejemplo, cuando empieza a entrenar, sube. Podemos ver claramente la velocidad. Hay una forma en que podemos mejorar la velocidad. Eso vamos a ver dónde se hace. Eso se hace aquí. Con estos parámetros vamos a ver que están diseñados específicamente para eso de los generadores. Vemos que para generadores, ¿no? Que nos pone el número máximo de generadores en fila. Porque nosotros podemos entrenar no solamente con, o sea, podemos llamar el generador futuro para que empiece a cargar en RAM antes de que se use. Eso nos va a ayudar a que pues agilice el proceso. Entonces, carga en RAM, entrena y en lo que está entrenando, que es el proceso que está haciendo la CPU o la GPU, mientras está pasando eso de entrenamiento, sube otro pedazo a RAM, y entonces para cuando termine de entrenar con la parte anterior, ya puede empezar a entrenar con los datos que de la segunda no época, pero del siguiente batch, ¿no? Porque ya lo cargó. Entonces aquí tenemos varias funciones para eso. Podemos utilizar, modificar el número de workers. Todos estos de aquí son específicamente para eso, ¿no? Ahorita ya es noche tarde, entonces yo creo que lo dejamos con esto aquí. Ya aquí ya está entrenando, entonces posiblemente funcione para puedo subir aquí el número aquí de datos para subir la velocidad, o incluso cargar pedazos completos en RAM, leerlos y utilizar es que el proceso de leer un archivo de la RAM puede ser más tardado, pero pasarlo de un pedazo de RAM a otro pedazo de RAM no es tan tardado. Entonces lo que podríamos hacer es leer, por ejemplo, un pedazo de 100 y a partir de esos utilizar los batches y en cuanto se vayan desocupando el espacio, ir metiendo el nuevo espacio. Pues esa es una forma de agilizar el proceso, ¿no? Porque creo que va muy lento. Pero, bueno, el punto es que la RAM se mantiene, ¿no? En un caso crítico, pues eso es mínimo que funcione. Entonces yo creo que eso sería todo por la sesión de hoy. Entonces, pues espero que les haya gustado. Igual les tengo el dato de cuando les subo el código y les doy el dato de cómo leer un punto específico del archivo. Eso lo voy a investigar y a ver si mañana lo tengo. Y pues yo creo que eso sería todo por hoy, ¿no, Talón? Sí, creo que eso sería todo. Igual si tienen alguna duda, pues adelante. Beto, ¿por qué siempre... perdón. No, sí, adelante. En la parte de sequential siempre empiezas a entrenar con los datos de 50, 100, ¿cuál otro spam? 50, 100, 50 y terminas en 1. Ok. Bueno, estos de aquí de medios, pues yo estoy haciendo pruebas. Específicamente porque, bueno, esto es importante, cómo desarrollas el modelo. Por ejemplo, yo las primeras pruebas que hice empecé con 50, 100 y 50, ¿no? Eso depende de qué tan complejo tú crees que sea el modelo. Yo, por ejemplo, aquí fui haciendo el modelo más grande. ¿Por qué? Porque noté que el accuracy, o sea, la precisión, no está aumentando a partir de 75, como que se me traba a 76.
Entonces significa que, bueno, el primer problema no es a resolver el overfitting, sino que el modelo mínimo encaje. Y aquí el modelo no está encajando, que pues bueno, el 75% es muy bueno, porque ese 75% es casi seguro que no tiene overfitting. ¿Por qué? Porque estoy utilizando 100, 50, 100 y mira, por ejemplo, para este modelo, vamos a... ¿Sí escribo así? Sí, con doble M. No, pues sí. A veces no sé el método que tengo que llamar, no sé sin paréntesis, a ver. Entonces, vamos a probar. Entonces, ok, aquí tengo el problema de que no especifica las entradas. Son 286 columnas, aquí ya no le quité, pero aquí sí con el target, entonces son 285. Esto es lo que decía la otra vez, que tú puedes no especificarlo y al final se define, pero en la pasada lo especificamos para poder ver eso. Siempre pues. Es input. Ok, entonces es input. Y aquí tenemos que pues, las formas son de 185. Ok, entonces aquí ponemos que el número de parámetros pues van a ser 24.000 parámetros, que pues puede ser un número grande, pero a comparación de 1.000.000 de datos a entrenar, pues que en realidad son 1.000.000 por 286, que son 285, que serían 285 millones de datos, pues es un número pues pequeño. Entonces como es un número pequeño, yo siento que me puedo dar el lujo de subir la complejidad del modelo. Vamos a probarlo. Esto nos está dando ok, sí, ahí no hay problema. Vemos que por ejemplo llega al 75 muy rápido, ¿no? Entonces aquí como yo llevo el 75, 76, pues yo sé que esa parte está generalizando bien, ¿no? Casi 100% seguro. Ahora, yo ya aquí ya me di cuenta que como que se empieza a quedar atascado ahí en el 76. Yo traté ahorita de probar algunos métodos, como ir disminuyendo el learning rate. Este es un callback que, pues, por ejemplo, nos dice que cuando el valor de la función de pérdida no esté disminuyendo por un mínimo de 0.05 en las últimas 5 epochs, va a multiplicar el learning rate por 0.1, ¿no? Yo aquí nada más digo que este es el mínimo learning rate, ¿no? Entonces yo estoy haciendo varias pruebas para subir el learning rate de manera que se baje automáticamente, pero no funcionó. Entonces, pues bueno, aquí de hecho yo justo estaba en esa parte hace ratito, pero ya no me dio tiempo de intentarlo. Entonces lo que haces es subir la complejidad del modelo para tratar de que se ajuste. Ahora, si subes demasiado la complejidad del modelo, hay un riesgo de overfitting. Entonces la cosa es aumentar las capas del modelo primero, o las... ¿Sí está completo pantalla? Sí, se oye. No, ¿verdad? ¿Me escuchas? Sí. ¿Por qué me dicen que no se está compartiendo la pantalla? Sí, No, sí Aquí... estamos. sí estás compartiendo pantalla. Okay.
bueno, aquí ya están yo subí ya las capas, entonces yo subo la complejidad del modelo y tengo más riesgo de overfitting, o sea, de que empieza a memorizar y no a aprender o generalizar, pero sube la probabilidad de que el modelo pues encaje. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo primero les decía, empezaba de abajo para arriba y empiezo a construir. El número 150 no es tan importante, en realidad hay cosas pequeñas en las que sí es importante, por ejemplo, aquí 150 no son las mejores prácticas, puede ser múltiplos de potencias de 2, o sea, por ejemplo, 1024, 128, por ciertas cosas, cuestiones de que a veces se ajusta mejor, o porque a veces cabe perfectamente en un pedazo de RAM, pero esos son como casos muy específicos, entonces aquí no fue importante, pero por ejemplo, en el caso de acá, de justo esta otra red que es para mejorar la calidad de luz, que es un modelo más complejo, pues en este caso sí es importante, por ejemplo, aquí el 128, y yo me di cuenta que era importante, porque si no utilizaba el 128, pues al momento de ir reduciendo, de aplicar la convolución, pues no quedaba el cuadrito perfecto. Entonces, como no quedaba el cuadrito perfecto, es que esta es una arquitectura que utiliza dos redes convolucionales. A ver, aquí nos vamos acá, por cada ángulo del documento. Me parece que es este. Ok, bueno, es esta arquitectura. Entonces, aquí yo tengo esta parte que pues es una UConnect. Entonces, en esta parte yo necesito sí o sí que los cuadritos cuando vayan bajando de tamaño sean del mismo tamaño que cuando vuelvan a crecer de tamaño. Y si yo no utilizo un múltiplo de 2, como mi kernel es de estar dividiendo entre 2, y pues el filtro por los bordes no queda, y como no queda, al momento de hacer estas partes de acá, estas flechitas aquí están representando una capa residual, así le llaman, que es básicamente que tú conectas una capa anterior a una capa superior, simplemente concatenándolas, pero para que puedas concatenarlas tienen que ser de la misma forma. Entonces, por ejemplo, en esos casos sí es importante qué parámetros tú le pongas específicamente, ¿no? Como te digo, en este caso pues no es tan importante, por eso pues no leí como esa importancia, pero sí puedes como tratar de fijarte en todas esas cosas y pues mejora, ¿no? Como un extra. Aquí ya no supe dónde dejé aquí hasta Mira, por ejemplo, vamos ahora a ver con ese modelo. De hecho, según hasta donde yo me quedé, pues tampoco quedaba tan bien, así que pues tendrías que seguir subiéndole hasta que te quede un valor que mejore más. Puede ser que no mejore más y pues significa que el modelo simplemente no es determinista, entonces pues ahí ya no hay que hacerlo. Pero pues aquí vemos que el accuracy todavía no tiene este punto de overfitting porque este se parece mucho a este. Entonces todavía puedo subirle un poco más el modelo y sería experimental. El problema es que se vuelve más pesado y más tardado a entrenar. Sí, llevaría más procesamiento. Básicamente es eso. Así como ir construyendo de abajo para arriba. No sé si hay otra duda. No nos interesa ver qué pasa. Si no, pues ya pues yo se los dejo a ustedes que sigan creciendo la red hasta que pues tal vez encuentren un resultado mejor. Y en caso de que encuentren un resultado mejor y esta cosa se empeore, pues lo único que tendríamos que ver es técnicas para evitar overfitting, que pues sería por ejemplo utilizar dropouts, utilizar regularización. Por ejemplo, aquí ya tenemos una red bastante profunda, o sea, tenemos una red
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 capas, ¿no? Que ya pues, empieza a ser bastante profunda porque tiene medio millón de parámetros a entrenar. Mira, por ejemplo, aquí otra vez en 76 y ya no mejora. Entonces, pues una cosa que podrías hacer es dejarla más tiempo. Pero mira, por ejemplo, aquí ya pasó de 4 a 2, entonces empeoró. Acá otra vez mejoró. Aquí como está por batch, entonces pues está esa posibilidad de que pase esto, que sube y baje. Pero pues en promedio pues empiezas a ver que ya se está estancando, ¿no? Entonces, de hecho aquí podemos ver cómo, bueno, justo terminé de entrenar, pero pues por ejemplo aquí aguanta 14 GB de RAM. Entonces, pues, eso puede ser en la computadora de alguien, puede ser más que una computadora de alguien, entonces por eso es importante los generadores, ¿no? Pues creo que ya sería todo, ¿no? Sí, creo que sí, ahora sí sería todo. Va. Entonces, pues nos vemos mañana. ¿Tienes planeado algo de vos? Sí, lo de los precios de casas. Va. Eso. ¿O qué dijiste? Sí, sí. Ah, ok. Entonces intento Y para mañana poner ahí el dato de cómo sacar los archivos. ¿Va? va, muchas gracias. Sí, gracias. Entonces, buenas noches y chao, ¿no? Buenas noches. Descansen. Igualmente.